Hola, ¿cómo están, queridos estudiantes? Bueno, ya aquí en un nuevo capítulo, este es el capítulo 5 que se denomina Nomenclatura y Notación en Química Inorgánica. Mi nombre es Andrea y acompáñenme en este siguiente capítulo. Antes de empezar esto, quiero decirles que vamos a empezar por una definición y es la química inorgánica, ¿ok? Esta es una ciencia que se encarga de la formación, la composición, estructura y reacciones de todos los elementos y compuestos inorgánicos, ¿ok? Como se menciona acá en el título, inorgánicos. Entonces, es decir, los que no poseen enlaces de carbono, hidrógeno en su estructura, porque los que sí poseen son los que se encargan de la química orgánica. Eso ya lo veremos más adelante en los siguientes capítulos, ¿ok? También quiero decirles que la palabra nomenclatura proviene de un latín, ¿ok? El latín nome. ¿Qué significa nombre? La nomenclatura se basa en un lenguaje adoptado para nombrar las sustancias puras, ¿ok? Sean simples o compuestas. Y bueno, por último quiero decirles que una formulación química proviene del griego notare, que significa escribir, y esto implica la correcta escritura de los compuestos químicos. Bien, antes de empezar, quisiera que respondamos a esta pregunta. Ion viene del griego, que significa inciso A, mover, inciso, inciso B, estirar, inciso C, cambiar, inciso D, perder, inciso E, ninguno. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a ver, vamos con el primer subtítulo que se denomina elemento. Entonces, es que Antonio Loren de Lavoisier definió a elemento como toda sustancia que no puede ser descompuesta por medios químicos en otra más simple. Muy bien. Entonces, a tener bien en cuenta esto. Toda sustancia que no puede ser descompuesta por medios químicos en otra más simple. Ahora, veamos a qué se refiere el elemento atómico. Y esta es una partícula másica eléctricamente neutra, ¿ok? Es decir, que esté eléctricamente neutra, tanto sus iones positivos como los negativos. Y es así que aquí tenemos un ejemplo donde vamos a ver a los elementos de la tabla periódica. Tenemos al hierro, al francio, teluro y curio. Y estos tienen un símbolo. También se podría decir que es una abreviación. Por ejemplo, en el caso del hierro, este hierro tiene de símbolo Fe, perdón, y su nombre latino proviene, se lee latín ferrum. El francio lo propio, que proviene del nombre latino de Francia, teluro tierra, y curio pues está descubierto por Marie Pierre Curie. Ok, entonces es así como se los va denominando a los elementos, de donde quizá provienen. También ahora podemos ver a los elementos iónicos. ¿Qué quiere decir los elementos iónicos? Es la partícula con carga eléctricamente positiva o negativa, ¿ok? No es neutro, es o positivo o negativo. Entonces, ¿qué quiere decir representación? Es el símbolo del elemento acompañado de una carga positiva o negativa. Muy bien, esto, positivo o negativa, colocada en la parte superior y derecha del símbolo. Parte superior y derecha del símbolo. Entonces, aquí en el ejemplo podemos ver que tenemos a un ion positivo que se denomina cation, ¿ok? A todos los iones positivos se los denomina cationes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí tenemos al litio y este tiene una carga positiva que está yendo en la parte superior, ¿no ve? Y derecha de mi símbolo de litio. Ahora, lo propio con el cation, que nos indica que tiene dos cationes en realidad, el calcio y el aluminio, ¿no? Que tiene 3 cationes. Ahora, lo mismo pasa con el ion negativo. A este ion negativo también se le denomina anión o aniones, ¿ok? Entonces, aquí vemos el ejemplo del cloro, donde también este símbolo de carga negativa va en la parte superior derecha de este símbolo cloro.
Lo mismo pasa con el flúor. Y en este caso tenemos al azufre que tiene dos aniones, ¿no ven? Dos iones negativos. Ahora, también los podemos ver en los compuestos iónicos, estas partículas con cargas eléctricas positivas o negativas. Bueno, más adelante vamos a revisar todos estos. ¿Por qué quiere carga eléctrica un ión? Bueno, en el capítulo 3 de enlaces químicos habíamos visto un poco de esto, en realidad no poco, mucho de esto, y habíamos explicado, por ejemplo aquí, el flúor tiene en su última capa, en esta vamos a contar cuántos electrones tiene en su última capa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El flúor es un elemento muy electronegativo. Entonces, ¿por qué? Porque tiene 7 electrones en su última capa. Bueno, entonces, para que cumpla la regla del octeto, este tiene que ganar un electrón. Entonces, cuando gana un electrón para completar la regla del octeto, a este se le denomina anión. Muy bien. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Completó la regla del octeto. Como gana un electrón, entonces se denomina anión. Ahora, ¿qué pasa con el sodio? El sodio, lo propio. El sodio en su última capa tiene un solo electrón. Ahora, para que se pueda completar la regla del octeto en esta capa que ya vendría a ser la última, este va a perder un electrón. Es decir, este ya no va a existir y este electrón se va a pasar a este acá. Bueno, aquí vemos en este ejemplo. Y tiene que completar su regla de octeto. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Están cabales, como se dice. Entonces, lo que pasa aquí es que el sodio está perdiendo este electrón y al perder ese electrón para completar su regla del octeto, ahora se denomina cation, ¿ok? Es decir, con carga positiva. Y el anión con carga negativa. Muy bien, de todos modos, esto lo hemos visto en el capítulo de enlaces químicos. Esto era un poco para refrescar la memoria. Ahora sí, podemos responder que ión viene del griego que significa mover, ¿ok? Un ión siempre es el que va moviéndose, está en constante movimiento, sea positivo o negativo. Ahora veamos la clasificación de los elementos. Y en función de su comportamiento, estos se van a clasificar en metales, ¿ok? Luego se van a clasificar en no metales, en semimetales o metaloides y también gases nobles. Estos los podemos encontrar en la tabla periódica. A ver, los metales, queridos estudiantes, tienen tendencia a perder electrones, ¿ok? Como habíamos visto en el ejemplo anterior del sodio, ¿verdad? Que para completar su regla del octeto, este pierde un electrón. Por eso es que a este se le denomina cation, es decir, está cargado positivamente. Entonces, como ahí está, iones positivos, ¿ven? Aquí dice iones positivos o cationes. Todos los metales de la tabla periódica, todos los que están en la tabla hacia la derecha, perdón, izquierda. Ahora, los no metales, estos tienen tendencia a ganar electrones, ¿ok? Si bien en los metales perdían, ahora ganan, como en el ejemplo anterior del flúor, ¿verdad? Estos entonces van a formar a su vez iones negativos que también se denominan aniones. Y estos no metales se encuentran en la parte derecha de la tabla periódica. Ahora, los semimetales tienen un comportamiento químico de metales y no metales, es decir, anfóteros. Algunos van a actuar como metales algunas veces y algunas veces van a actuar como no metales, como si tuvieran doble personalidad. Bueno, y por último tenemos a los gases nobles. Son elementos que tienen poca afinidad química, es decir, que casi no reaccionan con ningún elemento, ¿ya? Eso quiere decir poca afinidad.
Y bueno, dentro de esos están estos compuestos, pero igual se encuentran en la parte derecha de la tabla periódica. ¿Ok? Ahora, otra preguntilla. La valencia típica es, dígame, ¿qué representa una valencia típica? Será, inciso A, la representación abreviada de los elementos. Inciso B, es el número de átomos de hidrógeno. Inciso C, es la capacidad de una anión de un elemento con el átomo de hidrógeno. Inciso C, es la que caracteriza un elemento. O tal vez inciso E, ninguno de los anteriores. Bueno, ahora vamos a pasar a ver qué es un compuesto químico, ¿ok? Y bueno, simplemente un compuesto químico, como su nombre lo viene a compuesto, está formado por uno o por más elementos. Aquí en el ejemplo solamente vamos a ver el caso de dos elementos, uno que se va a denominar A y el otro el elemento B. En el ejemplo tengo aquí dos moléculas de hidrógeno, ¿ok? Una molécula, dos moléculas de hidrógeno. Y se va a unir con un elemento B. Y el elemento B se va a denominar oxígeno, ¿ok? Aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces, un compuesto químico es la suma de estos dos elementos. Y a la suma se le denomina compuesto químico. Y la unión de dos moléculas de hidrógeno más el oxígeno me va a dar dos moléculas de agua. Como ven aquí, dos hidrógenos para un oxígeno y aquí lo propio, dos oxígenos, dos hidrógenos para un oxígeno, dos moléculas de agua. Y como podemos ver, esta reacción está igualada. Tenemos por este lado cuatro hidrógenos, dos oxígenos y dos oxígenos. ¿Ven? Entonces, estos compuestos químicos a su vez se clasifican en binarios, que quiere decir que tiene dos elementos, en terciarios, que tienen tres elementos, en cuaternarios, lo propio, cuatro elementos, y uno complejo, no podríamos decir pentario, ¿verdad? Se denomina complejo cuando ya tiene más de 5 elementos. Muy bien, eso los vamos a revisar más adelante. Previo a eso también quiero que sepan qué es una fórmula química. Y una fórmula química, como en ejemplo vemos, hace referencia al número de átomos de cada elemento químico en cada sustancia. En el capítulo 4 habíamos visto las diferentes partes de las que se forma una reacción, que habíamos visto que el número que va delante de mi óxido de aluminio, en este caso, este número 2 representa al coeficiente de mi óxido de aluminio, ¿ok? Y estos pequeñitos de aquí, tanto el aluminio que tiene 2 y el oxígeno 3, se denomina subíndice. Estos son los átomos que tiene cada elemento. En este caso tenemos dos átomos de aluminio y en este caso 3 átomos de oxígeno. Ahora, a su vez, para realizar una igualación de una reacción, estos multiplican a estos números. Muy bien, entonces eso lo hemos visto en reacciones químicas, solo para refrescar la memoria. Bueno, ahora sí veamos qué es la valencia típica. ¿Ustedes ya saben la respuesta? Pues yo creo que sí, ¿no? La valencia típica es la que caracteriza a un elemento. Muy bien. En este caso, voy a volver atrás. En este caso, el aluminio, que sería así, tiene de valencia 3. Está actuando con la valencia 3. Y el oxígeno con la valencia 2. ¿Ok? Entonces, es la capacidad que tiene cada elemento para caracterizarlo. ¿Ya? Bueno, ahora veamos qué son las funciones químicas. Y dentro de estas vemos que son un conjunto de propiedades comunes, ¿ok? Que caracterizan una serie de compuestos. Y estas funciones químicas se van a clasificar en peróxidos, en óxidos, hidruros, ácidos. Y a su vez hay dos clases de ácidos, los hidrácidos y los oxácidos.
Posteriormente también se clasifican en hidróxidos y por último las sales. Dentro de estas, sales neutras, básicas y ácidas. Ahora vamos a pasar a ver todas estas funciones químicas, una por una. Bueno, previo a esto tenemos que saber que dentro de mi tabla periódica, como aquí vemos, toda esta parte de aquí, perdón, toda esta parte de acá, se encuentran los metales. Muy bien. Y como está muy pequeña la letra, las podemos ver aquí en esta imagen en grande, donde por un lado las valencias que tienen valencia 1, ¿ok? Son el sodio, litio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata, amonio. ¿Ok? Y el último, NH4. Ese es un símbolo. También los de valencia 2, ¿no ve? Estos de valencia 2 los van a ser los metales berilio, estroncio, calcio, bario, radio, zinc, magnesio y cadmio. Posteriormente tenemos a los trivalentes, que tiene la valencia 3. En este caso es el aluminio. Ahora también algunos metales tienen dos tipos de valencia. En este caso, el cobre y el mercurio actúan con la valencia de 1 y más 2. Muy bien. El oro. El oro igual actúa con dos valencias, con 1 y con 3. ¿Ok? Esas son sus valencias, 1 y 3, o más 1 más 3. Posteriormente tenemos aquí al cromo, manganeso, hierro, cobalto, níquel. Y estos actúan con la valencia de más 2 y más 3. Muy bien. Posteriormente estaño, plomo, platino. Y estos actúan con la valencia de más 2 y más 4. Y por último tenemos al vanadio. El vanadio actúa con las valencias de más 2, más 3, más 4 y más 5. Muy bien, esos son todos los metales de la tabla periódica. Ahora bien, vayamos a la parte, como les decía, derecha de la tabla periódica, donde se encuentran todos los no metales. Y dentro de estos tenemos al hidrógeno, que tiene la valencia de menos 1, el flúor, lo propio, cloro, bromo y yodo, las valencias de 1, 3, 5, 7, el oxígeno, valencia de menos 2. Muy bien, ahora pasemos a esos son los anfígenos, ¿ok? Ahora pasemos al fósforo, arsénico, antimonio. Dentro de estos actúan con las valencias de más 2 y más 5 en algunos casos. Azufre, selenio, teluro actúan con la valencia de más 2, más 4 y más 6. Ahora, ¿por qué este está en un asterisco? Porque no todos actúan con la valencia de más 2. Tal es el caso del azufre. Bueno, y el nitrógeno, que tiene valencias de más 3, más 5. Pero también actúa con las valencias de más 1, más 2, más 3 en casos especiales, ¿ok? Y el manganeso, que tiene las valencias más 4, más 5, más 7. Muy bien. Y bueno, no nos olvidemos del boro y del bismuto. Boro, que actúa con menos 3, bismuto menos 3, menos 5, carbono 2 y 4, silicio 4 y cromo 6. ¿Ok? Esas son sus valencias de los no metales. Bueno, ahora esta pregunta. Este compuesto se utiliza como ingrediente antiácido. Muy bien. ¿Cuál creen que sea de estos incisos? Inciso A, hidróxido de aluminio, nitrato de plata, inciso C, metarsenito de sodio, inciso D, carbonato de calcio, inciso E, ninguno. ¿Cuál de estos será? Bueno, más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Vamos a dar la respuesta de este compuesto o ingrediente del antiácido. Cabe resaltar que estas preguntas son de exámenes pasados, entonces ojo con eso. Bueno, ahora vamos a ver a los compuestos inorgánicos.
Anteriormente les había dado un pequeño vistazo de estos, ¿no? Entonces, estos compuestos se clasifican en binarios, en ternarios, en cuaternarios. ¿Ok? Por un lado, el binario está formado por dos elementos, como les había dicho. Por ejemplo, en el sulfuro de hierro, que está formado por hierro y por azufre. A esta se denomina compuesto binario. ¿Ok? Dos elementos. Ahora, los ternarios, en este ejemplo tenemos al ácido sulfúrico y este está compuesto por tres elementos: hidrógeno, azufre y oxígeno. Muy bien, tres elementos. Y ahora los compuestos binarios serían, perdón, cuaternarios serían los que están formados por cuatro elementos. En este caso, este es el bicarbonato de sodio. Miren, 1, que sería el sodio, 2, el hidrógeno, 3, el carbono y 4, el oxígeno. 4 elementos. A este se denomina un compuesto cuaternario, ¿ok? Y bueno, respondamos a esta pregunta. Este compuesto se utiliza como ingrediente antiácido. Los que ya saben, bueno, están en lo correcto. Es el inciso D. Muy bien. Es decir, ¿cómo se llama ese compuesto? Carbonato de calcio. Ahora veamos los tipos de nomenclatura que existen. Muchos de ustedes ya deben saberlos, pero no está de más recordarlos, ¿ok? Bueno, existen tres tipos de nomenclatura: sistemática, tradicional y stock. Vamos a ver primero la sistemática. Y esta consiste en la utilización de prefijos, ¿ok? Con azul, prefijos. Numerales griegos se denomina para indicar el número de átomos de cada elemento presente en la fórmula. Muy bien, y se nombran de derecha a izquierda. Esto, por favor, recuérdense bien. Se nombran de derecha a izquierda. Ahora, los prefijos que se utilizan son mono, que sería para el 1, di para 2, tri para 3, tetra, 4, penta, 5, etc. Y bueno, el prefijo mono puede sustituirse, es decir, el 1 se sobreentiende, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo del pentóxido de cloro. ¿Por qué pentóxido? Porque habíamos dicho que se nombran de derecha a izquierda. Entonces empezamos con el oxígeno que está en la derecha y vamos hacia la izquierda. Muy bien, así los nombramos. Entonces, como tiene 5 y 5 es penta, aquí está, entonces va a ser penta óxido, ¿no? De oxígeno. ¿De quién? De di, que sería del cloro, de dicloro, ¿ok? Ahora, aquí en el sulfuro de dihidrógeno, habíamos dicho que el mono se puede omitir, ¿ok? Porque aquí se sobreentiende que tiene uno, ¿verdad? Entonces este se puede omitir y directamente nosotros le llamamos sulfuro de dihidrógeno, ¿no ven? Di porque tiene dos. Estamos leyendo de derecha a izquierda. Ahora, en este caso el tetrahidruro de silicio, lo propio, ¿no ven? Vemos que vamos a ir de derecha a izquierda. ¿Y por qué tetra? Porque es 4. Muy bien. De silicio. Solamente de silicio. El 1 se sobreentiende, habíamos dicho, ¿no? Entonces, esa es la nomenclatura sistemática. Ahora pasemos a ver la nomenclatura tradicional. Esta consiste en añadir un sufijo al nombre del elemento según con el número que éste actúe. Muy bien. Por ejemplo, aquí. Antes de ver este ejemplo, vamos a pasar a esta imagen, la de verde, donde aquí vamos a ver las posibilidades de números que tiene cada valencia. Muy bien. Esta puede actuar con la valencia de 1, esta puede actuar con la valencia de 2, de 3 y de 4. Ahora, si va a actuar con la valencia de 1,
Este va a tener una terminación de ico, ¿ok? 2 se va a denominar con la terminación oso menor y cuando sea mayor, es decir, la valencia 2 sea la mayor, la terminación va a ser ico. Ahora en 3, cuando tenga 3, entonces, o sea, cuando tenga 3 valencias, el menor la vamos a llamar hipo-oso. Cuando tenga la intermedia se va a llamar oso y cuando esta alcance a la tercera valencia va a ser ico, ¿ya? Esa va a ser la terminación. Ahora, cuando tengan 4 valencias, al menor, es decir, al 1, lo vamos a llamar hipooso, al intermedio lo vamos a denominar con la terminación oso, al intermedio con ico y al mayor con per-ico. Per va a ir delante, ico detrás. A ver, aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos al cloruro de sodio. O también en la nomenclatura tradicional se denomina, aquí está el cloruro sódico. ¿Por qué sódico? Porque actúa solamente con una valencia, ¿no? El sodio tiene la valencia de +1 y como vemos aquí en el cuadrito, cuando es 1, solamente una valencia, se denomina ico, ¿no ve? Ya. También se le puede denominar solamente cloruro de sodio, porque el sodio tiene valencia de 1 nada más. Ahora, el hierro. El hierro tiene las valencias de +2 y de +3. Entonces, cuando actúe con la valencia de 2, se va a denominar cloruro ferroso. A ver, vámonos a nuestra imagen donde el fierro tiene, como les digo, 2, ¿no ve? 2 valencias, de +2 y +3. Entonces, aquí nos venimos, ¿no ve? Tiene 2. Entonces, cuando actúe con la menor, se va a poner la terminación oso, ¿ven? Y cuando actúe con la mayor va a ser ico, en este caso cloruro ferrico. Muy bien, han visto. Y bueno, ahora pasemos al siguiente ejemplo. En este caso veamos al ejemplo del cloro. Aquí en el cloro vemos que este está actuando, bueno, actúa con la valencia de +1, +3, +5, +7. Y se dan cuenta, ¿no? Tiene 1, voy a enumerar, 2, 3, 4. Está actuando con 4 valencias. Entonces, nos vamos al cuadrito y aquí en el cuadrito vemos, ¿no? Que cuando va a ser menor va a ser hiposo, en el intermedio oso, en el otro intermedio va a ser ico y en el último va a ser perico. ¿Ok? Ahora, cuando este sea, bueno, primero que es un anhídrido porque es un no metal más el oxígeno, ¿no? Entonces, a este se va a denominar cuando tenga la valencia de 1 el cloro, se va a denominar anhídrido, bueno, acá está la imagen, anhídrido hipocloroso. ¿Se dan cuenta? Habíamos dicho hipo y la terminación oso, hipocloroso, porque está actuando con la valencia de +1. Cuando el cloro actúe con la valencia de +3, es el siguiente, se va a denominar con la terminación oso. ¿Ven? Oso. Cuando este actúe con la valencia de 5, porque también es otro intermedio, se va a denominar con la terminación ico, anhídrido clórico. Ahora, cuando este por último actúe con la valencia más mayor, se va a denominar anhídrido perclórico. ¿Se dan cuenta? Entonces esto no está muy complicado, pienso yo, es solo cuestión de practicar y poder acostumbrarnos. Ahora, por último, vamos a ver a la nomenclatura stock y esta consiste en indicar el número de oxidación con números romanos, ¿ok? Acuérdense de esto. Este se nombra con números romanos. Y también tenemos que encerrarlos en paréntesis. Al final del nombre del elemento. Si este tiene un número único, no se indica. Y es el caso del óxido de cobre, ¿no ven? Este es un óxido, tiene oxígeno, de cobre. Entonces,
¿Con qué valencia está actuando el cobre en este caso? Está actuando con la valencia de 2. Si se dan cuenta, el oxígeno LCD2 y el cobre LCD2. Estos se simplifican y lo que me queda es el óxido de cobre. Pero sé que está actuando con la valencia de más 2. Por eso es que se le coloca el 2 en números romanos y en paréntesis. Ahora, ¿qué pasa con el óxido de hierro? Habíamos dicho que este tiene dos valencias, ¿no ve? Y en este caso, el hierro está actuando con su valencia de más 3. Este es una manera de intercambiar, ¿ok? En crucecita. El 2 del oxígeno va al hierro y el 3 del hierro va al oxígeno. Entonces vemos que el hierro está actuando con la valencia de más 3 y por eso lo colocamos en paréntesis y en números romanos. Ahora con el óxido de aluminio, este igual le pasa el oxígeno y el aluminio le pasa al oxígeno. Entonces el aluminio tiene valencia más 3, ¿verdad? Por eso se denomina óxido de aluminio y en paréntesis 3, porque está actuando con la valencia de 3 el aluminio. Bueno, es un trivalente. Ahora pasemos a ver las funciones. En este caso vamos a ver la función hidruro. ¿Ok? ¿Qué es una función hidruro? ¿O a quiénes se denominan hidruros? Bueno, los hidruros se denominan a la combinación de un hidrógeno con un metal, ¿ok? Con un metal. Entonces así, estos forman hidruros, así se denominan. En este caso, el hidrógeno presenta un estado de oxidación de -1, ¿ok? Cuando va a formar hidruros, el hidrógeno va a tener una oxidación de -1. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a unir dos moléculas de sodio más hidrógeno, les había dicho, ¿no ve? El hidrógeno se lo representa así como hidrógeno gaseoso. Y se va a dar dos moléculas de hidruro de sodio. Y ese es el nombre con el que se lo conoce. Hidruro porque está actuando con hidrógeno. Y sodio, bueno, porque en este ejemplo está actuando el sodio. Hidruro de sodio. Estos, igual, ¿no? Este va a compartir el hidrógeno -1 y el sodio va a compartir su +1, ¿ok? Y están en equilibrio. No olvidar, por favor, que los hidruros se componen de un metal más el hidrógeno, ¿ok? Esto me va a dar un hidruro. Aquí tenemos ejemplos de hidruros y sus tres nomenclaturas. En la sistemática vemos al dicloruro de sodio. Dicloruro, ¿por qué? Porque aquí tengo un 2, ¿no ven? El hidrógeno. Dicloruro, dicloruro de calcio, no de sodio. Estoy traumada con el sodio. Bueno, la lectura va, en este caso, de derecha a izquierda, ¿no ven? En la stock tenemos al hidruro de calcio. Simplemente es hidruro de calcio. Y en la tradicional, aquí si quieren le pueden poner hidruro de calcio así, 2. Y en la tradicional se va a llamar hidruro cálcico. Cálcico porque es la única valencia que tiene, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos al hidruro de litio, lo propio, hidruro de litio. También podemos poner hidruro de monolitio, pero casi siempre se maneja como hidruro de litio. Luego tenemos hidruro de litio, que también se podría poner así uno, porque solamente una valencia, pero casi nunca se maneja así. Simplemente es hidruro de litio porque el litio tiene la valencia de 1 y el hidrógeno, perdón, también, ¿ok? Ya. Y en la tradicional hidruro lítico, ¿verdad? Ahora otra vez volvemos con el ejemplo del hierro. El hierro tiene dos valencias, ¿no ven? El 2 y el 3. Bueno, en este ejemplo vamos a actuar con con la valencia de 3. El 1 que viene acá y el 3 que viene aquí. En la sistemática, este se va a llamar trihidruro de hierro. ¿Por qué tri? De derecha a izquierda, porque empezamos por este. Trihidruro, o sea, del hidrógeno, de hierro. No vamos a decir de monohierro, porque casi no se maneja. Ahora el stock hidruro de hierro, 3. ¿Por qué 3? Tenemos que señalar en este caso que está actuando con su mayor valencia, ¿no ve?
por eso le ponemos 3 en paréntesis. Y el hidruro férrico en la tradicional, ¿ok? Férrico porque está actuando con su valencia mayor. Este sería oso y este sería ico, por eso hidruro férrico. Y en el último ejemplo tenemos al dihidruro de estroncio en la sistemática. Lo propio, de derecha a izquierda, di por este 2, y hidruro por el hidrógeno, y estroncio, ¿no? Que es el símbolo. Ahora, en la stock, el estroncio tiene la valencia de más 2, ¿ok? Y en la tradicional se llamaría solamente hidruro de estroncio. No se podría decir hidruro de estroncico, no. Se maneja como hidruro de estroncio simplemente, porque solo tiene una valencia, el estroncio. Bien, aquí tengo más ejemplos, pero estos los vamos a ver más adelante. Algo importante que recalcar de esta diapositiva es que tenemos una nomenclatura, ¿no ve? Que se denomina tradicional. En esta tradicional vemos que el compuesto, este compuesto, lo vamos a denominar amoníaco. ¿Qué quiere decir amoníaco? Que es en la jerga, se podría decir, que hablan los futuros médicos, los médicos, las enfermeras, etc. Es un término incluso que se maneja más en bioquímica. Lo mismo pasa con la fosfina, la arsina, ¿no? De arsénico, estibina, silano, ¿ok? Al metano se lo denomina metano, perdón, este es el silano de silicio y el borano, ¿ok? Esas son sus nomenclaturas tradicionales en estos compuestos. Además que son casi de uso frecuente, ¿no? En esta área de bioquímica. Bueno, ahora veamos la función hidrácido. ¿Qué quiere decir hidrácido? Estos son los que están formados por la combinación de un hidrógeno con un no metal en este caso, ¿ya? No metal. Entonces, aquí por ejemplo tenemos un ejemplo. El cloro, que es no metal, el cloro gaseoso, y más, dice, ¿no ve? La combinación de un hidrógeno. Este nos va a dar ácido clorhídrico, ¿ok? Si se dan cuenta, la terminación dice ácido clorhídrico, hídrico, muy bien. Y no olviden, por favor, un ácido hidrácido es un no metal más un hidrógeno. Se denomina hidrácido, ¿ok? Bueno, veremos el ejemplo. Aquí, por ejemplo, tenemos, primero, todos son no metales, no metales, no metales, no metales. Bueno, en el sistemático se va a denominar fluoruro de hidrógeno. Fluoruro, si se dan cuenta, la terminación que usa es uro. El stock también, fluoruro de hidrógeno, pero en la tradicional ya se va a llamar un ácido fluorhídrico. Ya tiene la terminación hídrico, fluorhídrico. En el segundo ejemplo tenemos al cloruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno. Otra vez la terminación uro de cloro. Y aquí en el stock ya señalamos que el cloro va a actuar con la valencia de 1 o está actuando con la valencia de 1. Y en la tradicional se va a denominar ácido, ¿ok? Se antepone la palabra ácido y va a terminar en hídrico, clorhídrico. Ahora, en el sulfuro de hidrógeno. En la sistemática va a ser sulfuro, ¿no ve? Porque aquí se tiene que tener, ¿no? Sulfuro de dihidrógeno, dihidrógeno. Muy bien. El stock va a ser sulfuro 2, porque el azufre está actuando con la valencia de 2, sulfuro de hidrógeno. Y en la tradicional este va a ser un ácido sulfídrico. Otra vez la terminación y se antepone la palabra ácido, ¿no ve? Por último, del ejemplo vemos que tenemos al selenuro de hidrógeno. En la sistemática igual, la terminación uro y va a ser seleniuro, ven aquí, porque tiene valencia 1,
de dihidrógeno. Di por este 2, dihidrógeno. Estamos, si se dan cuenta, ¿no ve? Leyendo de derecha a izquierda. Ahora en la stock se va a denominar selenuro, y como el selenio está actuando en este caso con la valencia de 2, por eso se le coloca en números romanos el número 2 de hidrógeno. ¿Okay? Y por último, la tradicional ácido selenhídrico, ¿ok? Con la terminación hídrico. Muy bien. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Yoduro de hidrógeno también en la stock, ácido hídrico. Muy bien. Bromuro de hidrógeno, ácido bromhídrico. Y por último tenemos al teluro de hidrógeno y se denomina también ácido telurhídrico. Muy bien. Ahora veamos la función óxido. Dentro de estos son combinaciones de un elemento con el oxígeno, ¿ya? Y estos se van a dividir en dos, en óxidos básicos y en óxidos ácidos. Dentro de los óxidos básicos resultan de la unión, dice, de un oxígeno con un metal. Muy bien. Aquí el ejemplo. Tengo dos moléculas de calcio y estos se van a combinar con oxígeno, como les había dicho, con un oxígeno, un metal que es el calcio más un oxígeno, que me va a dar un óxido de calcio, óxidos, ¿ok? Un óxido de calcio. Entonces no olvidar que un óxido básico resulta de un metal más el oxígeno. Ese me va a dar un óxido básico. Ahora veremos los óxidos ácidos y este resulta de la unión de un oxígeno con un no metal en este caso. Muy bien, no olvidar. Por ejemplo, el carbono es un no metal y va a combinarse con oxígeno para darme dióxido de carbono. Muy bien, no olvidar, es un no metal con oxígeno. ¿Okay? Su nombre va a ser óxido ácido, así se denominan, óxidos ácidos o también se denominan anhídridos. Muy bien. Ahora, aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos al óxido de plomo. En la sistemática se va a denominar dióxido de plomo. Ya saben, de derecha a izquierda y vemos en el ejemplo, primero de la derecha. Tenemos 2 de oxígeno, dióxido de plomo. Listo. Ahora, en la stock va a ser óxido de plomo. Óxido de plomo. ¿Pero con qué valencia está actuando el plomo? Con la valencia de 4. Ahora, esta fórmula de dónde ha resultado, van a decir, ¿por qué 4? Bueno, entonces al principio el plomo está actuando con la valencia de 4 y el oxígeno con 2, ¿verdad? Luego, como estos son pares, se simplifican. Por eso es que me queda esta fórmula, ¿no? Mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. Entonces, en la stock siempre hay que mencionar desde la forma con la que está actuando, no la simplificada. Y está actuando al principio con la valencia de 4, ¿no? Y luego está simplificada. Entonces es óxido de plomo y entre paréntesis, números romanos 4. Y en la tradicional se va a denominar óxido plúmico, ¿ok? Tiene esta terminación ico. Ahora, vemos en este ejemplo al óxido de hierro. Óxido de hierro. Pero en la sistemática se va a denominar monóxido. Mono porque tenemos solamente un oxígeno. Y hierro, ¿ok? Porque es un monóxido de hierro. Ahora, aquí se va a denominar óxido de hierro 2. ¿Por qué en la stock se va a denominar óxido de hierro 2? Me van a decir, si no me han entendido la otra vez, en el anterior ejemplo, el oxígeno tiene 2, le pasa aquí, y el fierro lo propio le pasa, porque está actuando con la valencia menor, ¿no ven? El hierro sabemos que tiene más 2 más 3. En este caso está actuando con 2. Estos se simplifican y lo que me queda es el óxido de hierro 2. Por eso está con números romanos 2. Ahora, en la tradicional,
Su terminación es oso, óxido ferroso. ¿No ve? Ferroso, ¿por qué? Porque el fierro tiene la valencia de +2 y +3. En este caso está actuando con la valencia de 2. Bueno, y aquí tenemos el otro ejemplo, que sería el óxido de hierro. En la sistemática va a ser trióxido de hierro. ¿Se dan cuenta? Trióxido de hierro. Otra vez, ¿no? De derecha a izquierda. El stock se va a denominar óxido de hierro 3 porque el fierro o el hierro está actuando con la valencia de +3. Y en la tradicional, óxido férrico, ¿por qué? Porque está actuando con la mayor valencia, ¿no? En este caso 3. Ahora, en el óxido de dilitio, en la sistemática. Óxido, está actuando solamente con 1. Óxido de dilitio, es decir, Di2, ¿no? Óxido de litio. El stock solamente va a ser óxido de litio. No se coloca así porque sabemos que el litio tiene solamente una valencia, que es de 1. Y en la tradicional se puede mencionar como óxido lítico. ¿Ok? Igual con la terminación ico cuando tiene solo una valencia. ¿Ya? Ahora veremos más ejemplos. En este caso, los ejemplos ya son de los óxidos básicos, ¿no? Que actúan con un no metal. Ácidos, perdón. Bueno, ahora, aquí vemos al óxido de azufre. Óxido de azufre. Pero en la sistemática se va a denominar monóxido de azufre. Porque aquí parecería que tuviese un 1, ¿no? El 1 se sobreentiende. Bueno, pero en la stock se va a denominar óxido de azufre 2. ¿Por qué? Porque el azufre está actuando con la valencia de 2 al principio. Entonces, el 2 que pasa al azufre y el 2 que pasa al oxígeno del azufre. Bueno, estos dos se simplifican y me va a quedar simplemente esto. Por eso se coloca óxido de azufre 2, porque el azufre está actuando con 2, ¿no? Y en lo tradicional habíamos visto que se denomina anhídrido, ¿ok? Cuando actúa en un metal con oxígeno. Anhídrido. Y le ponemos hiposulfuroso. ¿Por qué? Porque es con la primera valencia que está actuando. La primera va a ser hiposo. ¿No ves? ¿Se acuerdan? Bueno, ahora el dióxido de azufre. En el dióxido de azufre, el azufre va a actuar ya con la valencia de 4. Muy bien. Voy a volver a hacer la simplificación. ¿De dónde estamos partiendo? Estamos partiendo de esto. Y estos como son pares se simplifican. Mitad de 2, 1, que se sobreentiende el 1, y mitad de 4 es 2. Así se obtiene el óxido de azufre 4, parte de 4. Y en la tradicional se denomina otra vez anhídrido sulfuroso, ¿ok? Porque está actuando con la valencia de 4, sulfuroso, oso. Bueno, cuando actúe con la valencia de 6, este se va a llamar óxido de azufre. Bueno, en la sistemática se va a denominar trióxido de azufre. Por este 2, trióxido de azufre. En la stock se va a llamar óxido de azufre 4. Perdón, 6. Ahora, ¿de dónde? Igual proviene de esta forma. Esto se simplifica. Mitad de 2, 1, mitad de 6, 3. Bueno, y el 1 se sobreentiende. Entonces, óxido de azufre 6, porque está actuando con la valencia de 6. Es su mayor valencia. Entonces, en la tradicional se va a anteponer el prefijo, la palabra anhídrido, y va a terminar con el prefijo ico, sulfúrico, porque está actuando con la valencia de 6, el mayor. Ahora veamos el caso del óxido de carbono, dióxido de carbono. En la sistemática se denomina dióxido, porque aquí tenemos un 2, dióxido del oxígeno, dióxido de carbono. Ya habíamos dicho aquí de derecha a izquierda, ¿no ve? Dióxido de carbono. El stock sería óxido de carbono, eso es cierto, pero va a estar actuando con la valencia de 4 de carbono. Podemos realizarlo otra vez. El carbono está actuando con la valencia de 4. Estos se simplifican porque son pares. La mitad de 2, 1, y del oxígeno es, la mitad de 4 es 2. Listo.
Por eso es que tenemos al dióxido de carbono. Pero sabemos que actúa con la valencia de 4. Por eso lo ponemos en paréntesis. Ahora en la tradicional, este se va a denominar anhídrido carbónico. Ico porque está actuando con su mayor valencia, ¿no? Que es 4. Bueno, aquí tenemos más ejemplos con el azufre. El azufre, como habíamos visto hace rato, igual va a tener valencias de +2, +4, +6. ¿No ven? Estos ya están simplificados para no poder volver a leer. Ahí tienen los ejemplos. En este caso, el carbono está actuando con la valencia de 2, que ya también está simplificado, y este ejemplo ya lo hemos visto hace rato. Ahora veremos qué es la función hidróxido. ¿Ok? Y un hidróxido, o también se denomina óxido básico, un óxido básico reacciona con el agua para formar bases o hidróxidos. Ya se denominan bases o hidróxidos. Ahora, estos compuestos que tienen uno o más iones oxidrilo u oxidrilo. Aquí es donde aparece la denominación hidroxilo o hidroxilo u oxidrilo también se denomina a este oxígeno más hidrógeno. En el ejemplo vemos que tenemos un óxido de sodio, ¿verdad? Dice que es la unión de un óxido básico. En este caso, básico es cuando actúa un metal con el oxígeno, ¿no ve? El 2 pasa aquí al sodio y el sodio comparte su valencia de 1. Bueno, y dice que este se va a combinar con agua, ¿ya? Y me va a dar un hidróxido de sodio. Esa es su denominación. Hidróxido por este radical hidroxilo de sodio, porque ahorita estamos haciendo un ejemplo con el sodio. No olvidar, un hidróxido es la combinación de un óxido básico, es decir, metal, más oxígeno, ¿no? Óxido básico más agua. Esto me va a dar un hidróxido. Por favor, no olvidar. Ahora, aquí tenemos ejemplillos. En el primer ejemplo volvemos a ver el hidróxido de sodio, que no me parece volver a repetirlo. En el segundo tenemos al hidróxido de calcio. Este radical oxidrilo tiene una valencia de -1, ¿ya? Entonces, este -1 va a ir aquí y la valencia del calcio 2 va a ir aquí. Bueno, entonces en la sistemática habíamos dicho de derecha a izquierda. Entonces va a ser di por 2, ¿no ve? Dihidróxido por este radical oxidrilo. ¿De quién? De calcio. Ahora en el stock va a ser simplemente hidróxido de calcio. ¿Pero con qué valencia está actuando el calcio? ¿Qué valencia tiene? 2. Y en la tradicional va a ser hidróxido cálcico, que las valencias que solamente tienen una valencia se denominan con la terminación ico. Muy bien. Ahora, el fierro, otra vez vemos al fierro. En este caso, les había dicho que este tiene el radical -1, ¿no ve? Entonces, ponemos aquí el 1 y el fierro, que está actuando con la valencia 3. En la sistemática va a ser tri o hidróxido, todo lo que esté dentro del paréntesis, de hierro. ¿Están viendo? En ningún momento están escribiendo sin paréntesis. Siempre se escribe en paréntesis el radical oxidrilo. En el stock va a ser hidróxido de hierro 3, porque está actuando con la valencia 3 el fierro o el hierro. Y en la tradicional va a ser hidróxido férrico porque el fierro actúa con +2 +3. En este caso está actuando con +3, que es el mayor, entonces por eso tiene la terminación ico. Ahora, aquí en el hidróxido de aluminio, este radical oxidrilo que tiene la valencia -1 o actúa así. Entonces el 3 intercambia aquí, que tiene valencia de 3, el aluminio. ¿Qué se va a denominar en la sistemática? Va a ser trihidróxido de aluminio. ¿Ok? Y el stock va a ser hidróxido de aluminio y 3. ¿Por qué? Porque el aluminio tiene valencia 3. En la tradicional va a ser hidróxido alumínico. Porque cuando el
elemento solo tiene una valencia, se pone la terminación y con la tradicional. Muy bien. Bueno, queridos estudiantes, quedemos aquí como primera parte para que tampoco se cansen y vayan practicando estas nomenclaturas. Posterior a este vamos a terminar de ver a los otros compuestos. Luego vamos a resolver ejercicios. Muy bien, entonces vayan repasando esto para poder hacer los ejercicios. Hasta la segunda parte.